Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en Leme, San Pablo, República del Brasil. Es una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios. Para estos momentos leemos la Escritura en Génesis capítulo 22. Versos 3 en adelante, o 2 en adelante, dice: corrijo, vamos a comenzar en el 4 para no leer mucho. Esto fue cuando Abraham fue para sacrificar a su hijo Isaac. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Ya llevaba 3 días caminando. Al tercer día levantó sus ojos y vio el lugar que Dios le había mostrado. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaac, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre. Então falou Isaac a Abraão, seu pai. Y dijo: E disse: Padre mío. Meu pai. Y él respondió: E ele disse: heme aquí, mi hijo. Eis-me aqui, meu filho. Y él dijo: E ele disse: he aquí el fuego y la leña, Eis aqui o fogo e a lenha. mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Que respondió Abraham: E disse Abraão: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. E iban juntos. Assim caminharam ambos juntos. Y cuando llegaron al lugar en que Dios le había dicho, E vieram ao lugar que Deus lhes dissera. edificó allí Abraham un altar E edificou Abraão ali um altar. y compuso la leña. E cozinhou a lenha. Y ató a Isaac su hijo E amarrou a Isaac, seu filho. y lo puso en el altar sobre la leña. E deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo Mas o anjo de Jeová lhe bradou desde os céus. y dijo: E disse: Abraham, Abraham. Abraão, Abraão. Y él respondió: E ele disse: heme aquí. Eis-me aqui.
y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço, ni le hagas nada, e não lhe faças nada, porque ya conozco que temes a Dios, porque agora sei que temes a Deus, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. me negaste o teu filho, o teu único. Entonces alzó Abraham sus ojos Então levantou Abraão seus olhos y miró, e olhou, y aquí a sus espaldas un carnero trabado e eis cordeiro detrás dele, travado, en un zarzal no mato, por sus cuernos. pelas suas pontas. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar: E chamou Abraão o nome daquele lugar, Jehová proveerá. Jeová proverá. Por tanto se dice hoy: Donde se diz até o dia de hoje, en el monte de Jehová será provisto. no monte de Jeová se proverá. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra y nos permita e entenderla. permita-nos, En el nombre del Señor Jesucristo. no nome do Senhor Jesus Cristo. Amén. Amém. Nuestro tema para esta ocasión: O nosso tema para esta ocasião: Dios supliendo lo que faltaba, Deus suprindo o que faltava, o Dios suple lo que falta. ou Deus supre o que falta. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem se sentar, esquecer a vontade. Jehová proveerá. Jeová proverá. Eso es Jehová Jireh Isso é Jeová Jireh. o Jehová Jireh en español, Jireh em espanhol. lo cual significa O que significa Jehová proveerá. Jeová proverá. Y lo más importante aquí, E o mais importante aqui, en el caso de Abraham e Isaac, no caso de Abraão e Isaac, es que aquel momento naquele momento en que Dios ordenó a Abraham em que Deus ordenou a Abraão sacrificar a su hijo Isaac, que sacrificasse seu filho Isaac, aquel joven aquele jovem representaba a Cristo. representava a Cristo. La raza humana pecó en el huerto del Edén, Pegou no outro do Éden. y allí mismo en el huerto del Edén E ali mesmo no outro do Éden, Dios le proveyó a Abraham, a Adán y a Eva Deus proveu para Adão e Eva túnicas de pieles. túnicas de pele. Para obtener túnicas de pieles, E para se obter túnica de peles, un animal tiene que morir. animal tem que morrer. Por lo tanto, allí se vislumbra Ali se vislumbra que para cubrir la desnudez del ser humano, que para cobrir a desnudez do ser humano, un sacrificio sacrifício tiene que ser realizado. tem que ser realizado. Por lo tanto, Portanto, representa el sacrificio del Mesías en su primera venida. a sua primeira vez. Y aquí, en el caso de Abraham e Isaac, E aqui no caso de Abraão e Isaac, Isaac tipifica a Cristo, significa Cristo. y cuando Abraham E quando Abraão fue a sacrificar a Isaac, foi sacrificar a Isaac, eso representa isso representa que Dios nos daría que Deus nos dará a su Hijo unigénito, seu Filho unigênito, el cual sería sacrificado seria sacrificado por mí por mim y por quién más, e por quem mais? por cada uno de ustedes también. E vocês também. Él llevaría Ele levaria nuestros pecados os nossos pecados para poder para poder morir, morrer. porque sin pecado Porque sem pecado no hay muerte. não há morte. La causa del pecado A causa do pecado es la muerte. é a morte. Adán y Eva, Adão e Eva, antes de pecar, antes de pecar, no eran mortales. não eram mortais. Cuando pecaron, Quando pecaram,
vinieron a ser mortales. tornaram-se mortais. Y ahora E agora encontramos encontramos que luego que Abraham depois de Abraão tomó a Isaac, ter tomado Isaac lo colocó sobre la leña e ter colocado sobre a lenha y fue a degollarlo, e foi a sacrificarlo, sacrificá-lo para ofrecerlo para oferecer a Dios como un holocausto, a Deus como holocausto, lo iba a quemar también também luego de matarlo, depois de matá-lo, como se hacía como se fazia con los sacrificios. com os sacrifícios. Y ahora el ángel de Jehová E agora o anjo de Jeová estaba allí presente, estava ali presente, porque los sacrificios porque os que sacrifícios son hechos a Dios são feitos para Deus los recibe e Deus os el recebe. ángel de Jehová, O anjo el ángel del pacto, o anjo do pacto, en el cual está Dios. no qual está Deus. Y ahora aquel sacrificio que iba a ser hecho E aquele sacrifício que seria feito es tipo figura del sacrificio del Mesías. sobre Messias. Abraham Abraão creyó creu que Dios era tan poderoso que Deus era y lo es, poderoso que podía que podia darle a su hijo de nuevo dar novamente luego del sacrificio que él iba a hacer, que ele faria, porque era poderoso que era poderoso para resucitar de los muertos a su hijo Isaac luego de sacrificar. depois de sacrificá-lo. Ahora cuando ya va a sacrificarlo, Agora, quando já ia el ángel de Jehová le da voces del cielo Jeová foi vozes do céu y le dice que se detenga. e se detenha. Y Abraham E Abraão se detiene, se detém. y cuando siente un ruido a la parte de atrás de donde él estaba, E quando sentiu um ruído na parte de trás de onde ele estava, o sea, a sus espaldas, ou seja, nas suas costas, vio un carnero viu um carneiro enredado por sus cuernos amarrado nos seus chifres, con cosas así del campo. com coisas assim do campo. Y Abraham E Abraão lo vio, o viu, lo tomó, o tomou, sacó a Isaac tirou Isaac, que estaba amarrado sobre la leña, que estava amarrado sobre a lenha, o que estaba amarrado y colocado sobre la leña, o que estava amarrado e colocado sobre a lenha, y luego Abraham tomó el carnero e em seguida Abraão tomou o carneiro y lo sacrificó. e o sacrificou. Encontramos Encontramos que ahora que agora el carnero siendo sacrificado o carneiro sendo sacrificado es tipo y figura é tipo e figura del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Y encontramos que Isaac, Encontramos que Isaac, cuando fue levantado de entre la leña, quando foi tirado, foi levantado da lenha, eso nos habla isso nos fala de resurrección, de ressurreição, porque ya porque já en el corazón de Abraham, no coração de Abraão, cuando ya él creyó a Dios quando ele creu em Deus y fue con su hijo e foi com seu filho para sacrificarlo, para ya en el sacrificar, corazón de Abraham no coração de Abraão estaba hecho todo, já tudo estava feito. y luego le faltaba materializarlo. E em seguida faltava materializar. Y ahora, E agora, cuando recibe a Isaac de nuevo, quando recebeu Isaac novamente, Abraham Abraão nos habla nos fala de la resurrección de Cristo. da ressurreição de Cristo. En tipo y figura, Em tipo e figura, Isaac murió Isaac morreu y resucitó, e ressuscitou. en el sentido figurado. Sentido figurado. Y ahora E agora, encontramos encontramos que en medio del pueblo hebreo que entre o povo hebreu se estuvieron ofreciendo sacrificios de animalitos. estiveram se oferecendo sacrifícios de animaizinhos. Dios no aceptaba sacrificios de seres humanos. Deus não aceitava sacrifícios de seres humanos. Eran los pueblos paganos Eram os povos pagãos los que sacrificaban personas. sacrificavam pessoas. Y ahora E agora, encontramos encontramos
que el pueblo hebreo que o povo hebreu y los ascendientes del pueblo hebreo, e os ascendentes do povo hebreu, Noé, Enoc, Matusalén, Sed, Abel y Adán, todos ellos sacrificaban animalitos todos eles sacrificavam animalzinhos por sus pecados. pelos seus pecados. Encontramos a Abel, Encontramos Abel, el cual ofreció a Dios un sacrificio mejor, una ofrenda mejor que la de Caín. o qual ofereceu a Deus um sacrifício melhor, uma oferta melhor do que a de Caim. Y Dios dio testimonio de Abel, E Deus deu testemunho de Abel, que era justo. que era justo, Fue justificado foi justificado por su sacrificio pelos seus sacrifícios y su fe, e a sua fé, por la fe pela fé, en el sacrificio no sacrifício que ofreció a Dios. que ofereceu a Deus. Caín no fue justificado, Caim não foi justificado, porque con frutas porque com fruta no se hace expiación por los pecados. não se faz expiação pelos pecados. Ahora podemos ver Agora podemos ver que desde tiempos antiguos que desde os tempos el ser humano o ser humano estuvo sacrificando esteve sacrificando animales animais por sus pecados, pelos seus pecados, lo cual es tipo y figura o que é tipo e figura de un sacrificio perfecto de sacrifício perfeito, que sería efectuado qual seria efetuado en medio entre del pueblo hebreo. o povo hebreu. Vean ustedes, Vejam vocês, Dios le mostró a Abraham Deus mostrou a Abraão el lugar exacto o lugar exato donde tenía que efectuar el sacrificio onde ele tinha que efetuar o sacrifício y ofrecerlo a Dios en holocausto. e ofereceu a Deus como holocausto. Ese lugar fue Esse lugar foi Jerusalén, Jerusalém, el lugar o lugar donde Salomón onde Salomão construyó el templo. construiu o templo. Encontramos Encontramos que esa fue la ciudad, Jerusalén, que esta foi a cidade de Jerusalém, elegida por Dios eleita por Deus para construcción del templo para a construção do templo, que le tocó a Salomón construir. que correspondeu a Salomão construir Esa ciudad, Jerusalén, Jerusalém. y ese lugar donde fue construido el templo Esse lugar onde foi construído o templo fue el lugar que Dios escogió foi o lugar que Deus para escolheu poner allí su nombre. para colocar ali o seu nome. Y allí se efectuaban E ali eram los sacrificios por el pecado pelo pecado del pueblo, do povo, los cuales son tipo y figura os quais são tipo e figura de un sacrificio perfecto de um sacrifício perfeito, que sería efectuado qual seria efetuado por un hombre, el cual sería el Mesías, el Hijo de Dios. Por lo tanto, todos los sacrificios de animalitos efectuados en el Antiguo Testamento eran solamente la sombra, el tipo y figura del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Encontramos que Jerusalén fue escogida foi escolhida para Dios poner su nombre allí para Deus pôr o seu nome ali y para efectuarse allí en Jerusalén e para se efetuar ali los sacrificios por el pecado pelo pecado del pueblo. do povo. Y en Jerusalén E em Jerusalém estaría el Mesías prometido estaria o Messias siendo sacrificado sendo sacrificado como el sacrificio como o sacrifício de la expiación da por los pecados pelos pecados, del ser humano, no solamente del pueblo hebreo, não somente do povo hebreu, sino mas de todo ser humano. de todo ser humano. El sacrificio universal O sacrifício de Jesucristo de Jesus es para todo ser humano. para todo ser humano. Por lo tanto, tenía que ser Jerusalén Tinha que ser Jerusalém el lugar donde se efectuara el sacrificio por los pecados del ser humano. Y ahora e agora encontramos encontramos que así como Dios se proveyó que assim como Deus prometeu un carnero carneiro o cordero ou cordeiro para sacrificio para sacrifício y ser
y ser ofrecido en holocausto a Dios para ser oferecido como holocausto por Abraham. por Abraão, Dios ha provisto Deus tem provisto un sacrificio, sacrifício, proveyó proveu el Cordero de Dios. Cordeiro de Deus. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, João Batista, quando viu Jesus, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está aí está el Cordero o Cordeiro provisto por Dios provisto para el sacrificio de la expiación da expiação del ser humano. do ser humano. Dios Deus proveyó. proveu. ¿Por qué? Por quê? Porque Él es Jehová Jireh. Jeová Jireh. Por lo tanto, Portanto, Él es ele é Jehová proveerá. Jeová proverá. Él ha provisto Ele proveu a su Hijo a seu Filho Jesucristo Jesus Cristo como el Cordero de Dios como o Cordeiro de Deus. y macho cabrío de la expiación Bode da expiação para ser sacrificado para ser sacrificado en favor a favor de la raza da humana. raça humana. Porque nadie se puede acercar a Dios Porque ninguém pode se aproximar de Deus sin tener un sacrificio sem ter um sacrifício por sus pecados. pelos seus pecados. Antes de la persona acercarse a Dios, Antes da pessoa se aproximar, tiene que tener tem que ter el sacrificio o sacrifício por sus pecados. pelos seus pecados. Por eso Cristo dice en San Juan capítulo 14, verso 6, Versículo 6. yo soy Eu sou el camino, o caminho, la a verdad verdade y la e a vida, vida. y nadie viene al E Padre ninguém vem ao Pai, sino por mí. senão por mim. San Juan capítulo 14, verso 6, São João, capítulo 14, versículo 6. porque Cristo es Porque Cristo el sacrificio o sacrifício de la expiación da expiação por nuestros pecados para que podamos acercarnos a Dios, aproximar de Deus. ser perdonados, ser limpios de todo pecado por la sangre de Cristo y ser E sermos bautizados con el Espíritu Santo y fuego Espírito Santo y obtener el nuevo nacimiento y entrar al reino de Dios y quedar reconciliados con Dios para vivir por toda la eternidad. por toda a eternidade. Por esa causa Por esta causa, tuvo que venir teve que vir nuestro amado Señor Jesucristo amado Senhor a este planeta Tierra. Él dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre, de mi Padre. San Juan capítulo 10. São João, capítulo 10. Y ahora E agora, Cristo sabía Cristo sabe para qué para quê había venido a la tierra. tinha vindo à terra. Y cada uno de nosotros E cada de nós necesitamos saber necessitamos saber para qué Jesucristo vino a la tierra. Jesus Cristo veio à terra. Y también necesitamos saber Também necessitamos saber para qué nosotros para que nós hemos venido viemos a este planeta Tierra. ao planeta Terra. Usted no escogió Você não escolheu venir a este planeta Tierra. este planeta Terra. Usted no escogió Você não escolheu nacer nascer en cierta nación. em certa nação. Usted apareció Você apareceu en esta tierra, nessa terra, nació nasceu en medio de la raza humana, entre a raça humana, en medio entre de una raza uma raça o de una nación, ou uma nação, y por consiguiente e por conseguinte, no fue elección suya, não foi sua escolha, fue elección foi eleição del Creador de los cielos y de la tierra. Por consiguiente, Consequentemente, nuestra estadía aquí en la tierra a nossa estada aqui na Terra tiene un propósito divino tem propósito divino. y nosotros tenemos que entender E nós temos que entender cuál es el propósito divino qual é o propósito por el cual Él nos ha enviado a este planeta Tierra. En 1 Pedro capítulo 1 verso 2 dice em 1 de Pedro, capítulo que hemos sido elegidos. diz que fomos ¿Y para qué hemos sido nosotros elegidos? para que nós somos Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para obedecer. para a obediência, ¿Para obedecer qué? para obedecer Para obedecer el Evangelio de Jesucristo. para obedecer o Evangelho
y ser rociados con la sangre de Jesucristo. e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. ¿Para qué hemos sido elegidos Para que fomos eleitos? y hemos venido a este planeta Tierra? Viemos a esse planeta Para obedecer para el Evangelio, al Evangelio de Cristo. o Evangelho de Cristo. Dice la Escritura en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Em São Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Jesucristo ya resucitado, Jesus Cristo já hablándole a sus discípulos: falou aos seus discípulos: id por todo el mundo ide por todo mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. Es un asunto de creer para ser salvo. ¿De creer qué? ¿Y de creer en quién? De creer en nuestro amado Señor Jesucristo. Bajo la predicación del Evangelio de Cristo se da a conocer el misterio de la primera venida de Cristo y de su muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados, para que todos comprendamos que Dios ha provisto el sacrificio de la expiación por nuestros pecados, que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Porque Jehová Jireh es Jehová proveerá. Y Dios, Jehová, ha provisto para el ser humano el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Dios proveyó, Dios ha provisto el Cordero de Dios, que también es el macho cabrío de la expiación. ¿Para qué? Para que fuera hecho el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Ninguna otra persona podía decir: yo voy a morir por la humanidad, para que la humanidad sea salva. Dios no aceptaba el sacrificio de otra persona. ¿Por qué? Porque todo ser humano al nacer en esta tierra nace contaminado con el pecado. Nace como un ser humano sin vida eterna. Por lo tanto, ninguno calificaba para morir por la humanidad como el sacrificio de la expiación por los pecados. Pero cuando apareció Jesucristo en la tierra, apareció el hombre sin pecado, nacido a través de una virgen. Ese es el hombre que podía ser sacrificado como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Él vino destinado para morir como el Cordero de Dios y quitar el pecado del mundo. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vino y murió en la cruz del Calvario, allá en Jerusalén, el lugar que Dios le mostró a Abraham para el sacrificio, aquel sacrificio que Abraham hizo con aquel cordero que fue sacrificado en lugar de Isaac. Era tipo y figura del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y así como el sacrificio que Abraham hizo fue allá en Jerusalén, también el sacrificio que Cristo efectuó fue en Jerusalén. Y ahora
podemos ver que Dios ha provisto que Deus proveu el cordero o cordeiro para el sacrificio. para o sacrifício. Ya fue provisto Já foi provisto y fue sacrificado e foi sacrificado en la cruz del Calvario. na cruz do Calvário. Pablo dice Paulo disse, que nuestra Pascua, a nossa paz, la cual es Cristo, a qual é Cristo, ya fue sacrificada. já foi sacrificado. Primera de Corintios capítulo 5, verso 7. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario A morte de Cristo na cruz do Calvário y luego su resurrección, e em seguida a sua ressurreição, la raza humana a raça humana, desde ese tiempo desde aquele tempo, ha estado cantando tem estado cantando los cánticos de gloria, os cânticos de victoria, de vitória, en donde he expresado nos quais tem expressado que tenemos que temos un Salvador, Salvador, un Redentor, provisto por Dios, el cual es nuestro amado Señor Jesucristo. Tenemos el sacrificio de la expiación por nuestros pecados, porque Dios ha provisto el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, y fue sacrificado por nosotros en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Escritura, San Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos en esta tierra para obedecer al Evangelio de Cristo y recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, dando testimonio público de nuestra fe en Cristo, arrepentidos de nuestros pecados, reconociendo que Cristo crucificado es el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Y así es como obtendremos, por medio de la fe en Cristo, el perdón de nuestros pecados. Somos limpios de todo pecado con la sangre de Cristo. Somos bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo nos bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce en nosotros el nuevo nacimiento. Y así somos reconciliados con Dios. Y así somos restaurados a la vida eterna. Vean aquí en Hebreos capítulo 10, versos verso 3 en adelante dice: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Esto es hablando San Pablo acerca de los sacrificios que el pueblo hebreo efectuaba en el Antiguo Testamento. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrificio y ofrenda no quisiste, sacrifício e oferta não quiseste, mas me preparaste cuerpo. mas corpo me preparaste. Dios preparó un cuerpo Deus preparou o corpo para hacer el sacrificio para ser o sacrifício por los pecados pelos pecados del ser humano. do ser humano. Dios ha provisto un cuerpo
Deus proveu um corpo, que fue sacrificado o qual foi sacrificado por mí. por mim. ¿Y por qué más? Porque mais Por cada uno de ustedes también. um de vocês Fue el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo, foi o corpo do nosso amado Senhor, que fue ofrecido o qual foi como el sacrificio oferecido de la expiación da expiação por nuestros pecados. nossos pecados. Entonces dice, Então disse: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Eis aqui venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Como en el rollo del libro está escrito de mí, Como no rolo do livro está escrito de mim, diciendo primero, dizendo primeiro: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, sacrifícios e ofertas e holocaustos e orações pelo pecado não quiseste, ni te agradaron, nem te agradaram, las cuales cosas se ofrecen según la ley. os quais se oferecem segundo a lei. Y diciendo luego, Então disse: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Eis aqui venho para fazer a Deus a tua vontade. Quítalo primero para establecer esto último. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. La voluntad de Dios A vontade de Deus era que Cristo muriera era que Cristo por morresse mí por mim y por quién más, por cada uno de ustedes cada um de vocês en la cruz del Calvario. na cruz do Calvário. Y ahora en esa voluntad E agora nessa vontade perfecta de Dios, perfeita de Deus, en la cual na qual Cristo fue Cristo sacrificado, foi sacrificado, crucificado, crucificado. ahora nosotros somos santificados. Nós somos santificados. Sigue diciendo, Segue dizendo: dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Nunca más Nunca mais será sacrificado será sacrificado Jesucristo Jesus Cristo por los pecados pelos pecados del ser humano. do ser humano. Ya fue sacrificado, Já foi sacrificado, ya murió, já morreu, fue sepultado, foi sepultado, estuvo 3 días sepultado. esteve 3 dias sepultado, Al tercer día e no terceiro dia resucitó, ressuscitou, glorificado. glorificado. Ya su cuerpo O seu corpo está glorificado já está glorificado, y está en el cielo está no céu, como sumo sacerdote, haciendo intercesión por nosotros con su propia sangre. com seu próprio sangue. Nunca más Nunca mais Cristo morirá. Cristo morrerá. Él resucitó Ele ressuscitou para nunca más morir. para nunca mais morrer. Cuando la persona Quando a pessoa está glorificada, está glorificada, no puede morir más. não pode mais morrer. Cuando nosotros Quando nós seamos transformados formos transformados y los muertos en Cristo resucitados e os mortos en cuerpos glorificados, ressuscitarem, ya nunca más já habrá muerte nunca mais haverá en los escogidos de Dios, entre os escolhidos, ni enfermedades, nem doença, ni siquiera la vejez. nem sequer velhice. Todos seremos Todos seremos jóvenes jovens, para toda la eternidad, con cuerpos glorificados y eternos, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, como o corpo glorificado de Jesus Cristo, el cual representa de 18 a 21 años de edad. qual aparenta 18 a 21 anos de idade. Y él está tan joven E ele está tão jovem como cuando se fue 2000 años atrás. como quando se foi há 2 mil anos atrás. Y ahora todos E agora
para todos. Tenemos un sacrificio perfecto Temos um sacrifício por nuestros pecados. pelos nossos El sacrificio o sacrifício de Cristo de Cristo en la cruz del Calvario. na cruz do Calvário. Todo aquel que en él cree Todo aquele que crê no se perderá, não se perderá, sino que vivirá eternamente, senão que viverá eternamente, porque es reconciliado con Dios porque y restaurado a la vida eterna. com Deus e restaurada a vida eterna. Por lo tanto, Portanto, Dios, Deus, supliendo lo que falta, suprindo o que falta, le ha suplido a la raza humana supriu para a raça humana lo que le faltaba, o que lhe falta. el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Nossos pecados. Ya, Dios suplió Deus supriu lo que le faltaba o que faltava al pueblo hebreo para o povo hebreu y a los e gentiles, para os gentios, lo que le faltaba o que faltava a la raza humana, para a raça humana. el sacrificio O sacrifício de la expiación da expiação por nuestros pecados, pelos nossos, para el cual suplió para o que supriu el cuerpo o corpo físico físico de Jesús, de Jesus, para que fuera para que el sacrificio fosse o sacrifício de la expiación da expiação por nuestros pecados. pelos nossos. Dios suplió Deus supriu al hombre o homem que tenía que ser sacrificado, que tinha que ser sacrificado. suplió Supriu a Jesucristo, Jesus, su Hijo amado. seu filho amado. Dios supliéndole a la raza humana Deus suprindo para a raça humana lo que le faltaba o que lhe faltava. a Jesucristo, Jesus Cristo, para que fuera para que fosse sacrificado sacrificado por mí por mim en la cruz del Calvario. na cruz do ¿Y Calvário. por qué más? Por cada uno de ustedes también. Por lo tanto, Portanto, se predica el Evangelio de Cristo, se traga o evangelho dando a conocer para dar la primera venida de Cristo y su muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. os nossos pecados. Porque Dios suplió Deus supriu lo que le faltaba a la raza humana, para a raça humana. el hombre, O homem, el cuerpo o corpo físico físico, para el sacrificio para o sacrifício de la expiación da expiação por nuestros pecados. pelos nossos pecados. Con razón Juan lo vio Com razão, y dijo, he aquí eis aqui el Cordero de Dios o cordeiro que quita que tira el pecado del o mundo. pecado do mundo. No hay otra cosa Não há outra coisa que pueda quitar que possa tirar el pecado o pecado del ser humano. do ser humano. Usted no puede ir a la farmacia Você não pode ir o al supermercado ao supermercado y pedir un detergente para bañarse con él para se y quitarse los pecados. tirar os seus pecados. Pero hay una cosa Mas há uma coisa con la cual com a qual podemos ser rociados podemos ser aspergidos y limpiados de todo pecado. de todo pecado. Es la É sangre o sangue de Jesucristo, de Jesus Cristo, nuestro Salvador. nosso Salvador. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primero de Juan, capítulo 5, Capítulo 5, verso 7. O capítulo 1, verso 7. ou capítulo 1, versículo 7. No hay otra cosa Não há outra que limpie el pecado que limpa o del pecado ser humano do ser humano, para que quede reconciliado para que fique con reconciliado Dios com Deus. el ser humano. Dios ha suplido Deus fez supriu lo que necesitábamos nosotros. o que nós necessitávamos. Suplió Supriu el cuerpo o corpo del sacrificio do sacrifício y para el sacrificio para o sacrifício por nuestros pecados. pelos nossos pecados. Suplió Supriu a Jesucristo, Jesus su Hijo amado, seu filho para que muriera para que morresse por nosotros en la cruz del Calvario. cruz do Calvário. Dios Deus supliendo lo que faltaba. o que faltava. Dios supliendo lo que faltaba, Supriu o que faltava. nos suplió Supriu para a Jesucristo Jesus Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, suficiente Salvador, para que todo aquel que en él cree para que todo aquele que crê no se pierda, não pereça, mas tenga mas tenha vida eterna. eterna. Es vida eterna É vida eterna. lo que recibe el ser humano E o ser humano cuando recibe a Cristo como su único y suficiente Salvador. suficiente Salvador. Yo he recibido a Cristo Eu recebi como mi único y suficiente Salvador. suficiente Salvador. Y Él con su sangre Ele com seu me ha limpiado de todo pecado de todo pecado y me ha reconciliado con Dios. e reconciliou
y me ha dado la vida eterna. ¿Y a quién más? A cada uno de ustedes también. Si hay alguna persona que todavía no ha dado testimonio público de su fe en Cristo, puede hacerlo en estos momentos y yo estaré orando por usted en estos momentos. Pueden pedir a los pies de Cristo, pueden pasar a la frente y yo estaré orando por ustedes en esta ocasión para que Cristo les reciba en su reino, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado y les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento luego que ustedes sean bautizados en agua en su nombre. Pueden continuar viniendo a los pies de Cristo en estos momentos. También los que están en otras naciones, a través de internet o del satélite, en diferentes iglesias y diferentes auditorios, pueden también pedir a los pies de Cristo para que queden incluidos en esta oración que estaré haciendo por todos los que están recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pueden continuar viniendo a los pies de Cristo. Recuerden que es un asunto de vida eterna recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. No hay otra forma para obtener la vida eterna. Pueden continuar viniendo a los pies de Cristo. También los niños de 10 años en adelante pueden venir a los pies de Cristo para que también Cristo los reciba en su reino, les perdone con su sangre les limpie de todo pecado y les bautice con Espíritu Santo y fuego, luego que sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Pueden continuar viniendo a los pies de Cristo. Vamos a dar unos segundos en lo que llegan los que faltan por venir, pues Dios tiene mucho pueblo en la República del Brasil. Usted está aquí porque Dios lo ha traído a este mundo para que escuche la predicación del Evangelio de Cristo, crea de todo corazón en Cristo, nazca la fe de Cristo aquí en su alma y obedezca al Evangelio de Cristo, creyendo en Cristo y recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador, para que sea limpio con la sangre de Cristo de todo pecado. Para eso es que usted vive en este planeta Tierra. Las demás cosas son añadiduras de la vida. El propósito principal de nuestra existencia en la Tierra es que escuchemos la predicación del Evangelio y creamos en Cristo como nuestro Salvador, lo recibamos, seamos bautizados en agua en su nombre y Él nos bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en nosotros el nuevo nacimiento. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha enviado a este planeta Tierra para vivir aquí. Por lo tanto, tiene usted la oportunidad de recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador, para que Cristo le dé la salvación y vida eterna y usted pueda vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Será una vida millones y millones de veces superior a la que vivimos aquí en la tierra, en estos cuerpos mortales. En estos cuerpos mortales tenemos muchos problemas físicos y el mayor de todos es que se pone viejo nuestro cuerpo. Y si se pone viejo, luego tiene que morir. Y aún hay jóvenes que mueren y niños que mueren sin todavía llegar a ser adultos, porque esta vida terrenal es corta, es temporal. Dios nos ha dado esta vida terrenal
para que creamos en Cristo, lo recibamos como nuestro Salvador, seamos rociados con la sangre de Cristo y limpios de todo pecado, y seamos bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Él nos bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en nosotros el nuevo nacimiento. Por lo tanto, hemos nacido en esta tierra para tener la oportunidad de nacer de nuevo, de nacer en el reino de Cristo y obtener por consiguiente la vida eterna. Pueden continuar viniendo las vidas de Cristo para que queden incluidos en esta oración que estaré haciendo dentro de algunos segundos. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que han venido a los pies de Jesucristo, nuestro Salvador. Si todavía falta alguna persona por venir a los pies de Cristo para dar testimonio público de su fe en Cristo, puede venir para que quede incluido en esta oración que estaré haciendo dentro de algunos segundos. Pueden continuar viniendo a las vías de Cristo, pueden acercarse hacia acá. Todos tienen la misma oportunidad para obtener la salvación y vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12. Son palabras del Espíritu Santo habladas a través del apóstol San Pedro. Pueden continuar viniendo los pies de Cristo los que faltan por venir, pues es un asunto de vida eterna, recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Ya la fe de Cristo ha nacido en vuestro corazón. Por lo tanto, lo que les falta es dar testimonio público de vuestra fe en Cristo. Vienen más personas de camino. Vamos a esperar en lo que llegan para luego orar por todos ustedes. Todos desean vivir eternamente. Todos desean vivir con Cristo en su reino eterno. Por consiguiente, todos necesitamos el sacrificio de la expiación por nuestros pecados, que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dios ha provisto el cuerpo físico de Jesucristo como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Para ese propósito fue que Dios envió a Jesucristo a este planeta Tierra como el cuerpo señalado por Dios para el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. No hay otra forma en que el ser humano pueda obtener la vida eterna. Por lo tanto, todo ser humano que vive en esta tierra, o que vivió en el pasado, o que vivirá en el futuro, necesita a Cristo como el sacrificio de la expiación por nuestros pecados. Sin Cristo estamos perdidos. Sin Cristo no podemos vivir eternamente. Pero con Cristo viviremos eternamente. Si falta todavía alguna persona por venir a los pies de Cristo, puede venir. Cristo desea darle vida eterna gratuitamente. Nadie puede comprar la salvación. Cristo la compró para todos nosotros.
el único que podía pagar el precio de nuestra o salvación, único que podia pagar o preço da nossa salvação, para que nosotros podamos vivir eternamente. para que nós possamos viver eternamente. Él tuvo que morir Ele teve que morrer como el sacrificio como sacrifício de la expiación da expiação por nuestros pecados, pelos nossos pecados, el cual fue provisto o qual foi provisto por Dios. por Deus. Por amor a nosotros, Por amor a nós, Cristo murió Cristo morreu en la cruz del Calvario. na cruz do Calvário. Esa es la muestra más grande, Esta é a maior la muestra máxima a mostra del amor de Dios do amor de Deus hacia el ser humano, para com o ser humano. porque de tal manera Porque amó Dios al mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree todo aquele que nele no crê se pierda, não perca, mas tenga mas tenha vida vida eterna. eterna. No hay otra forma Não há outra forma para obtener la vida eterna, de viver a vida eterna. solamente es a través Somente é de nuestro amado do nosso amado Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Ya vamos a orar por las personas que han venido a los pies Pelas pessoas de Cristo. que vieram aos pés de Si falta alguna todavía por venir, faltar alguma todavía por vir, puede venir. pode vir. Y los que están en otras naciones, a través de internet o del satélite, también pueden continuar viniendo a los pies de Cristo. Ya vamos a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Vamos a levantar nuestras manos al cielo, a Cristo. Para Cristo. Los que están en otras naciones también. Os que estão em outras nações também. Vamos a cerrar nuestros ojos Vamos fechar nossos olhos y repitan conmigo esta oración. e repitam comigo esta oração. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, vengo a ti venho aqui, creyendo en ti de todo corazón. crendo em ti com todo o coração. Creo en tu primera venida. Creio na tua primeira Creo en vinda. tu muerte en la cruz del Creio Calvario na tua morte na cruz como do el Calvário, sacrificio como o de la sacrifício expiación da expiação por mis pecados. pelos meus pecados. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Reconheço que eu sou pecador. Reconozco que necesito un Salvador. Reconheço que eu necessito de um Salvador. Reconozco que necesito Reconheço un que sacrificio de um por mis sacrifício pecados. pelos meus pecados. Señor Jesucristo, Senhor Jesus, creo en ti de todo corazón. eu creio em ti por todo o coração. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario Eu creio na tua morte na cruz do como Calvário, el sacrificio como o sacrifício de la expiación da expiação por mis pecados. pelos meus pecados. Y doy testimonio público de mi fe en ti Publicamente a minha frente y te recibo e te recebo con mi único como meu único y suficiente Salvador. suficiente Salvador. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, reconozco que soy pecador. reconheço que sou Te ruego perdone mis pecados Te rogo que perdoe os meus pecados y con tu sangre me limpies de todo pecado e que com teu sangue me limpe de todo pecado y me bautices con Espíritu Santo y fuego e que me batizes com o Espírito Santo e fogo y produzcas en mí el que nuevo nacimiento. produzas em mim um novo nascimento. Luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre. Depois que eu for batizado em água no teu nome. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, quiero entrar a tu reino. eu quero entrar no teu reino. Señor Jesucristo, Senhor Jesus quiero Cristo, nacer de nuevo. eu quero nascer de Quiero novo. vivir eternamente Eu quero viver contigo en tu reino eterno. En tus manos encomiendo mi em alma. tuas mãos e com minha alma. Ten misericordia de mí. Tem misericórdia. Salva mi alma. Salva minha Te lo alma. ruego, Te rogo. Señor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, en tu nombre em teu nome eterno y glorioso. e glorioso. Señor Jesucristo, Senhor Jesus te lo ruego. te rogo. Amén. Amém. Y amén. E amém. Y con nuestras manos levantadas al cielo, a Cristo, todos decimos, Cristo, todos dizemos. la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Cristo les ha recibido en tu reino, ha perdonado vuestros pecados y con su sangre les ha limpiado de todo pecado.
Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pierde la oportunidad, privilegio y derecho a vivir eternamente. Toda persona que no cree en Cristo es condenada. No vivirá eternamente. San Juan capítulo 3, verso 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. No verá la vida eterna. No vivirá eternamente. Perdió la oportunidad de obtener la vida eterna. ¿Por qué? Porque se rehusó a creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Sigue diciendo: sino que la ira de Dios está sobre él. Está sobre toda persona que no cree en Cristo. Pero sobre toda persona que cree en Cristo está la bendición de Dios y vida eterna. Por lo tanto, viviremos eternamente con Jesucristo en tu reino eterno, en cuerpos jóvenes y glorificados, como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ustedes me dirán: yo creí de todo corazón en Cristo y lo recibí como mi único y suficiente Salvador. He dado testimonio público de mi fe en Cristo. Quiero ser bautizado en agua lo más pronto posible, porque Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cuándo me pueden bautizar? Es la pregunta de ustedes. Por cuanto ustedes han creído de todo corazón en Cristo, bien pueden ser bautizados en este mismo momento. Ustedes que están aquí presentes y los que están a través de internet, que han recibido a Cristo, bien pueden ser bautizados en agua en estos mismos momentos. Para lo cual pregunto al ministro aquí: si hay agua, hay bautisterios, hay ropas bautismales también, hay lugares donde cambiarse de ropa, también hay vestidores, lugares donde cambiarse de ropa, hay personas que les ayudarán también, hay ministros que les bautizarán también, y ministros que les bautizarán. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua en estos mismos momentos, y que Jesucristo, el ángel del pacto, les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. El bautismo en agua es tipológico, es simbólico. En el bautismo en agua, la persona se identifica con Jesucristo en su muerte, sepultura y resurrección. Y la persona, al recibir a Cristo, ha muerto al mundo y por consiguiente, tipológicamente, tiene que ser sepultado. Cuando el ministro toma a la persona y la sumerge en agua, está sepultando al viejo hombre. Y cuando la persona se levanta de las aguas bautismales, cuando el ministro lo levanta de las aguas bautismales, esto representa la resurrección a una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en tu reino eterno. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Y a vuestros familiares, Cristo los traiga a sus pies y también les dé la salvación y vida eterna, para que estén con ustedes viviendo eternamente en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes, dándoles testimonio de nuestro tema: Dios supliendo
lo que faltaba. Y lo que faltaba, E o que faltava? lo cual Él ha suplido, O que ele supriu fue Jesucristo foi Jesus Cristo para morir para morrer por nosotros en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación da expiação por nuestros pecados. pelos nossos pecados. Para obtener nosotros el perdón de nuestros pecados, ser limpios de todo pecado con su sangre, ser bautizados en agua en su nombre, y recibir su Espíritu Santo y obtener la vida eterna. Y así somos reconciliados con Dios para vivir por toda la eternidad. Ha sido para mí una bendición grande y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión. Los que están a través de internet también pueden ser bautizados en agua en esta noche, en esta ocasión. Dejo al ministro encargado en cada nación, en cada país, para que continúe y les indique hacia dónde caminar a las personas para ser bautizadas en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí, en Leme, República del Brasil, dejo al ministro aquí presente para que les indique hacia dónde caminar, para cambiarse de ropas, colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Y que Cristo les bautice con el Espíritu Santo y fuego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Con nosotros aquí el ministro y reverendo José Carlos Nogueira Machado. José Carlos Nogueiras Machado. Deus abençoe muito. Amém?